Listo. Para aquellos que me pidieron que grabara. Comparto pantalla. Uy, acá está el formulario justo. Ahí está. Bueno, voy a ir a la guía directamente y les voy a contar un poquito de esta guía. ¿Bien? Bueno, empieza hablando, ¿sí?, de lo que sería el manejo de la memoria RAM por la máquina virtual Java. ¿Bien? Vamos a tener la memoria dividida en dos bloques, ¿sí? Una parte del bloque que se llama memoria heap y una parte de la memoria que se llama stack, ¿bien? Pero fíjense una cosa, nosotros tenemos ahora algunos objetos de tipo auto, que son objetos más complejos, ¿bien? Por ejemplo, yo pongo acá el ejemplo del auto, pero podemos tener cualquier objeto, ¿bien? Ese objeto que está compuesto por muchas cosas adentro, porque tiene atributos, tiene métodos, tiene constructores y todo ese tipo de cosas. Esos objetos no se van a guardar en la memoria que ustedes conocen como stack o la memoria básica, donde se guardan el resto de las variables que contienen, por ejemplo, todos los métodos, ¿bien? Vamos a tener esta memoria dividida en dos partes, ¿bien? Tenemos, por un lado, las variables locales, en la parte del stack. Miren, yo lo voy a poner bien para que ustedes vean que acá están las dos memorias, ¿sí? Este es el stack, donde guardamos todas las variables normales, ¿sí? Donde, por ejemplo, podríamos tener variables de tipo entero, de tipo char, de tipo, bueno, acá tenemos una char, acá tenemos un entero, ¿bien? Y acá tenemos un objeto, que sería nuestro objeto. Del objeto vamos a guardar solamente la dirección o la referencia a donde se encuentra realmente ubicado ese objeto. En realidad el objeto se va a encontrar en lo que sería la memoria heap. Recuerden que tenemos dos tipos de memoria, el stack y el heap. ¿Bien? El heap, ¿bien? O un montón que se puede llegar a traducir, ¿bien? Ahí se almacenan todos los objetos. Los objetos tienen una duración mayor que las variables locales de los métodos, ¿bien? Las que están en el stack van a durar mientras se ejecute la función o el procedimiento, ¿bien? Esas variables. Pero por ahí los objetos viven más tiempo que las variables locales. Ahora, tenemos un recolector de basura que se llama Garbage Collection, que cuando este auto o esta referencia de memoria deje de apuntar al objeto auto, ¿sí?, y se convierta en nulo, o sea, yo acá, por ejemplo, a esa variable le asigno null, ¿bien? Así, null, le asigno el valor nulo, ¿bien? Ya le saco la referencia o la dirección de memoria donde se encuentra el objeto realmente. En ese caso, el recolector de basura empieza a limpiar, o sea, libera ese espacio de memoria y lo deja disponible para algún otro objeto que se cree más adelante. ¿Bien? O sea que tenemos aquí en la memoria virtual Java, ¿bien? La máquina virtual tiene este tema de manejar la memoria de esta manera, ¿bien? Liberamos el espacio, ocupamos el espacio. Por ejemplo, como les decía, las variables locales, cuando se termina de ejecutar el método, ¿sí?, ya dejan de existir esas variables, entonces también se van a liberar estos espacios de memoria de estas variables locales, ¿sí? Se van a liberar. Así que tenemos, por un lado, el tema del recolector de basura que va a ir liberando todos los espacios de los objetos que se vayan, digamos, destruyendo. Ese es más o menos el manejo de la memoria que ustedes tendrían que tener. Seguimos avanzando un poquito, y lo que vamos a ver, ¿sí?, voy a hacer una recorrida general, ¿sí?, de todo la guía, ¿sí? En la guía, ustedes ya saben, porque ya lo han implementado, que podemos tener distintos tipos de literales, se les llama literales a las variables básicas que tiene el lenguaje. Tenemos por un lado los char, y es muy importante que entiendan que el char se maneja con la comilla simple, porque la comilla, si yo le pusiera esta letra B, la comilla doble ya lo toma como un string, ¿bien? Así que es muy importante eso, de que tengan en cuenta que se usa la comilla simple para los char, porque allá en PSAIN lo que veían ustedes era que tomaba igual, o trataba igual a lo que serían los strings, y las cadenas, le llamaba siempre cadenas, o le llamaba de otra manera, pero siempre los tomaba por igual, tanto al char como al string. Bueno, acá no, acá hay una diferencia, ¿bien? El char es un carácter que se maneja con comillas simples, ¿bien? Y tiene su tipo específico,
Si yo quisiera guardar un string donde va un char, tengo error y a la inversa, ¿bien? Así que bueno, si llegan a usar la comilla doble, ya lo toma como string. Después tenemos los enteros, que son más pequeños, ¿bien? Vamos a tener algunos enteros más pequeños todavía, que son los short, ¿bien? Y después, bueno, vamos a tener los dobles, los long, ¿bien? Y los dobles. Y los boolean, ¿sí? Que tenemos el falso y el verdadero. Acá lo tenemos en inglés, allá teníamos falso y verdadero en castellano, en PCIN, acá lo van a tener en inglés. Pero esos son básicamente los literales, ¿bien? Dentro de los enteros podemos trabajar con distintas bases. Nosotros normalmente, en nuestra vida real, trabajamos siempre en base 10. ¿Qué significa que trabajemos en base 10? Que nosotros trabajamos con los dígitos del 0 al 9 y hacemos todas las combinaciones para llegar a distintos números. Por ejemplo, el número 999. ¿Bien? Yo me manejo siempre con los números, con los dígitos del 0 al 9, para formar la numeración con la que trabajo normalmente, ¿sí? Por ejemplo, yo llego desde el 0 hasta el 9 con un solo dígito, y luego empiezo a combinar estos dígitos, por ejemplo, el número 11, 12, y así en adelante. En cambio, cuando trabajamos en base octal, no vamos a trabajar con los 10 dígitos que trabajamos en base 10, sino que vamos a trabajar solo con 8 dígitos, del 0 al 7. ¿Bien? Y aquí, en base 16, vamos a trabajar con 16 dígitos. O sea, vamos a usar todos los dígitos de nuestra base 10, pero aparte vamos a agregar algunas letras. Entonces, bueno, eso lo tendrán que ver en matemática, o seguramente ya lo han visto. ¿Y cómo lo vemos acá en Java eso? ¿Cómo lo podemos implementar? ¿Cómo hacemos para darnos cuenta cuando un número está en octal, por ejemplo? Cuando hablamos de un número en octal, ya sabemos que solamente podemos usar los dígitos del 0 al 7, vamos a comenzar con 0, y ya me lo toma como octal. Por ejemplo, 0, 6 no es lo mismo que el 6 solo, porque acá ya me lo toma como base octal, ¿bien? Como si estuviera en base 8. Y solamente puedo usar los dígitos del 0 al 7. Si llegara a poner el número 8, me daría error, ¿bien? Así sería, con un 0 a la izquierda, como para hacerle mención a Java de que voy a trabajar en base 8. Y si voy a trabajar en base 16, donde tengo todos estos dígitos, fíjense cómo son los dígitos en base 16. Uso del 0 al 9, igual que lo uso en el sistema en base 10, que es el que conocemos todos, y le agrega estas letras, A, B, C, D, E y F. Hasta la F puedo mencionar, y luego puedo combinar todos estos dígitos, ¿sí? Para formar números en base octal, hexadecimal. ¿Bien? También voy a usar, fíjense que las variables que estoy usando para trabajar en base 8 es un entero. Lo mismo para el hexadecimal, voy a trabajar con enteros, los literales enteros, para fabricar lo que serían, o crear números en base hexadecimal. Entonces fíjense cómo lo mencionaría acá, empieza con una 0x, ¿bien? Para decir que voy a trabajar con un hexadecimal, ¿bien? Este es un número en hexadecimal, fíjense el 0001, pero le antepongo la 0x, y ya el entero que estoy declarando, en vez de trabajar en base 10 como trabajo normalmente, trabajaría en base hexadecimal, ¿bien? Esa es más o menos la idea, es trabajar con un entero, pero hacerlo, trabajar con las distintas bases decimales que conocemos. Bien, generalmente en hexadecimal trabajamos con las memorias, las referencias de memoria, ¿sí? Usamos mucho el hexadecimal para hacer referencia a lugares de memoria. Bueno, y después podemos trabajar con el punto flotante, que vendría a ser como un decimal que nosotros conocemos normalmente, y lo que queremos aclarar que el doble, ¿sí? Esto es importante, porque la variable doble almacena hasta 64 bits, y el flotante la mitad, hasta 32 bits, ¿bien? Los decimales que pueden almacenar, la cantidad de dígitos que van a poder almacenar también, ¿sí? Entonces, bueno, estamos limitados a esa velocidad, a ese espacio, ¿bien? Que lo tengan en cuenta, que el entero es el más pequeño de todos, pero bueno, lo que duran los decimales, si ustedes quieren trabajar con valores grandes, por ahí un doble. Pero nosotros ya nos hemos acostumbrado a usar mucho el doble para no tener ningún problema. De hecho, se usa mucho más que el flotante, así que ustedes son libres de usar el flotante, el doble, ¿bien? Acá me está diciendo, por ejemplo, que acá me da un error de compilación porque estoy teniendo alguna pérdida de precisión, entonces, bueno, por ahí podría
ponerle alguna F avisándole que es flotante, un sufijo que le vamos a poder poner. Bueno, de todas maneras, ustedes después de eso lo van a especificar bien, más que nada no me quiero detener ahí, quiero avanzar un poquito más en la guía, como esto es un pantallazo que ustedes van a poder ver después. Solamente, después teníamos, bueno, los literales booleanos, ustedes ya venían trabajando con el true and false, acá tenemos los char, seguimos avanzando, y me quiero detener acá, en las clases de utilidad. ¿Qué serían las APIs de Java? Las APIs de Java hace referencia a una sigla que tiene que ver con interfaces de programación de aplicaciones. Eso es lo que significa, interfaces de programación para aplicaciones. Es un conjunto de clases, ¿bien? O librerías que se usan para justamente hacer aplicaciones. Pero nosotros vamos a trabajar con unas específicas que se llaman las clases de utilidad, o después la librería útil que le llaman ustedes, ¿sí? Y entre ellas está la string, la clase string, que ustedes ya la han trabajado, obviamente, y aclara que un string es inmutable. ¿Qué quiere decir que es inmutable? Que yo una vez que ya lo creé, no lo debería poder cambiar. Sí le puedo, digamos, no lo puedo modificar el string, pero sí le puedo concatenar otros strings. Pero en ese caso, fíjense lo que pasa. Supongamos, yo tengo el string Juan, ¿bien? Lo creo en una variable de tipo nombre, ¿bien? Si yo después a Juan le quiero concatenar otro string, o otro texto, o lo que fuera, ya me voy a guardar, voy a hacer referencia a otro. Fíjense dónde hace referencia, dónde se crea realmente el string, en el heap, en la parte del bloque del heap, ¿bien? En cambio, o heap, ¿bien? Como le quieren llamar usted. En cambio, la referencia a la variable va a estar en el stack, ¿bien? De la dirección que va a apuntar a la dirección específica donde se encuentra realmente el objeto, ¿bien? Entonces, en el stack voy a tener la dirección de memoria donde se encuentra ubicado en el otro bloque el objeto que se creó, ¿bien? Si yo quiero anexarle algo, concatenarle algo a la variable Juan, ¿sí? A la variable nombre, le quiero concatenar otro texto, ya se me crea, ¿bien? Acá, por ejemplo, le estoy concatenando Juan Pablo para que se llame Juan Pablo, ¿bien? Le estoy concatenando otro texto, ya se va a encontrar, ¿sí? En otro espacio de memoria del heap, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos el primer texto y acá tenemos el texto ya concatenado, ya se me guarda en otro espacio de memoria. Por eso se habla de que el string es inmutable. Bien, una vez que lo creé, ya si estoy modificándole o anexándole cosas, ya se me crea otro espacio en el heap, bien, donde va a estar apuntando. Tenemos un montón de funciones que podemos trabajar con los strings. Uno de los más usados es este, bien, donde yo puedo retirar algún carácter. Si alguien tiene chicos, alguien tiene hay una persona con el micrófono encendido. Bien, les comentaba que la más usada de todas las funciones es esta, char at. La van a usar un montón. ¿Por qué? Porque yo acá, dado un string, puedo obtener el índice o la posición de alguno de los caracteres. Por ejemplo, si yo obtengo el carácter hola y yo le pongo string, bueno, o supongamos que nuestra variable hola está guardada en una variable saludo, ¿bien? Supongamos que yo guardo la palabra hola en la variable saludo. Entonces yo podría poner saludo, punto, y ahí pongo char, at, y ahí digo qué letra quiero obtener de nuestra palabra hola. Supongamos que en saludo yo tengo la palabra hola. Si quiero obtener la H, voy a decir que me dé la letra que está en la posición 0. ¿Bien? Pero si yo quiero la O, voy a decir que me dé la letra que está en la posición 1. Así trabaja el char at, me deja obtener los caracteres en una cierta posición de nuestra... porque nosotros hasta ahora en PCInt trabajábamos con substring, pero tenemos acá también la clase substring, pero esta es para obtener un carácter en especial de una posición de nuestro string. Bien, si quisiera obtener el último, yo también podría trabajar con el último carácter. Podemos comparar string de esta manera, ya no podemos comparar los strings o las cadenas con el signo igual o doble igual, sino que ahora usamos este comando que me va a devolver verdadero o falso si los strings son iguales o no, ¿sí?
Por ejemplo, yo podría hacer este tipo de saludo, así podría decir saludo 1, por ejemplo, punto, equals, ¿bien? Y podría poner otro string ahí. Vamos a ver si es igual a hola, por ejemplo. Así podría estar comparando dos strings. O sea, el contenido de nuestra variable saludo 1 es igual a el string que se encuentra como parámetro o algún otro string que podría ser otra variable, ¿sí? Yo podría poner aquí saludo 2, por ejemplo. Otra variable que yo tengo. ¿Bien? Entonces comparo si estas dos variables son enteras, son iguales. Si son iguales, me va a devolver verdadero. ¿Bien? Y si no, me va a devolver falso. O sea que tenemos la posibilidad de comparar dos strings, pero ya no podemos comparar los strings con el signo igual como lo hacíamos antes en PCI. ¿Bien? Luego tenemos, bueno, para ignorar, comparar dos strings ignorando las mayúsculas, ¿sí? Se usa bastante también. Tenemos otros comandos como el compareTo, lo vamos a usar bastante porque vamos a ver la clase comparadora en algún momento, ¿sí? En la guía más adelante nos vamos a detener en esta compareTo, nos vamos a detener más adelante, igual que podemos concatenar, como veníamos diciendo, podríamos preguntar si una secuencia de chat está contenida, ¿sí? En nuestra cadena, ¿sí? Podríamos decir con qué finaliza una cadena, tenemos varias opciones aquí. Podemos buscar un string dentro de otro, podemos ver si está vacío. Este es uno de los más usados, la longitud de un string, bien, retornar la longitud del string. En el arreglo también lo teníamos, pero sin paréntesis. Reemplazar un string por otro, dividir un string y convertirlo a un arreglo de, o sea, pasar una cadena a un arreglo de chat, ¿bien? Una cadena que empieza, tenemos la famosa substring, que ustedes lo venían usando desde antes, ya lo venían usando en PCIN. Lo que pasa es que acá cambia un poquito, fíjense que tenemos dos tipos de substring, ¿bien? Esto acá lo quiero marcar porque este string, este era el que se parece bastante al que usaban ustedes en PCIN, tiene dos parámetros, ¿sí? El comienzo y el fin de la cadena, ¿bien? Tiene dos parámetros. Entonces yo digo, deme el string desde tal posición hasta tal posición. Eso me retornaba, ¿bien? Desde tal posición hasta tal otra posición. Yo me acuerdo que para obtener en PCIN, la primera letra yo ponía desde 0 hasta 0 el substring. Bueno, acá no, acá es desde 0 hasta 1 para obtener la primera letra. Cambia un poquito el tema de los límites. Bien, ya no, para obtener la primera letra de una cadena, yo antes ponía 0,0, ¿bien? En el substring. Acá no, acá tengo que poner 0,1, varía eso de los límites, para obtener la primera letra. ¿Bien? O sea, desde la posición 0 hasta la posición 1 me entrega la primera letra. Y este otro substring es diferente al que tiene dos parámetros. Este tiene un único parámetro, ¿bien? Y lo que me va a entregar es el substring a partir de la posición que yo diga. O sea, si yo tengo la palabra hola, supongamos, voy a poner la palabra hola, y quiero que me entregue un substring, ¿bien? Substring, ¿bien? Y yo le digo que a partir de la posición, perdón, a partir de la posición 1. Entonces me va a entregar la O sin hola sin la H, ¿bien? O sea, me entrega a partir de la posición que yo le marqué, todas las letras que vienen a continuación. O sea, trabaja distinto que el otro substring, ¿bien? Que me dice desde dónde hasta dónde, me entrega a partir de cierta posición. Ya los van a ir probando ustedes igual, porque la idea es que empiecen a probar todo esto cuando van recorriendo la guía. Bueno, van a ver otras, uno que te deja pasar a mayúscula, minúscula, acá las tenemos, ¿bien? Mayúscula, minúscula, y me voy a ir a otra clase utilidad, bueno, acá les muestro un código que ustedes ya lo van a tener la oportunidad de verlo, ¿bien? Yo no me voy a detener en el código, voy a seguir pasando hasta la siguiente clase, esta clase mat, ¿sí? Esta clase mat, lo que me permite también, y me provee de un montón de operaciones con cálculos matemáticos, ¿sí?
trabajar con funciones, con cálculos matemáticos. Tenemos todas estas. El valor absoluto. Fíjense que el valor absoluto aparece varias veces porque recibe por parámetros distintos valores. O sea, fíjense que acá es el valor absoluto, pero trabajando con doble, el valor absoluto con entero, el valor absoluto con long. ¿Bien? Entonces se repite la misma función, pero trabaja con distintos tipos de datos, me permite trabajar con cualquier numérico. Igual que el max, la función max, que me devuelve el más grande entre dos números. Tenemos la función mínimo, que me devuelve el más pequeño de dos números. Tenemos la potencia, esta sería la potencia a partir de ahora, la potencia. El primer número elevado al segundo número. ¿Bien? A la B, elevado a la B. Disculpe. Esta, sí. Decime. Consultando. Estos son los que van de match, punto, y ahí ponemos el nombre de cada... Claro, claro, van dentro fíjate, sería así como decís, mira, me voy a ir un segundo a PCIN. ¿Sí? Yo acá pongo mat, punto, y me muestra todas las funciones que yo puedo utilizar. ¿Bien? El valor absoluto, de todo, de entero, numérico, flotante, doble, ¿sí? Y podés trabajar con un montón. Hay más funciones que las que menciona ahí en la guía, porque tenemos el seno, el coseno, la tangente, un montón que no vamos a usar, ¿bien? Vamos a usar las que vamos a usar están en la guía, pero hay millones más que tiene MAT. Es grandísima esta librería, ¿sí? Así que, bueno, vamos a mencionarles. Acá en la guía solamente las más importantes, si no, no se van a poner a calcular el seno, el coseno, la tangente, ¿sí? Entonces, solamente vamos a mencionar aquellas funciones que ustedes pueden llegar a usar, ¿bien? Gracias. Fíjense que esta random, ya se les cuento un poquito, porque abajo hay un ejemplo, y es un poquito difícil, pero es para obtener los números random, ¿bien? Y una cosa que vamos a tener en cuenta es que trabaja desde 0.0 hasta 1.0, porque trabaja con doble. Ya les voy a contar un poquito cómo trabaja esta función. Después tenemos esta, la redondea, que se redondea al número más cercano, ¿sí? Si yo tengo 3,7.7, por ejemplo, y lo redondeo a 4, ¿bien? Porque estoy más cerca del 4. Lo redondea al número más cercano. O sea, que acá yo pongo un doble y me va a redondear el valor de ese doble. ¿Bien? Acá tenemos lo que sería, esta es la raíz cuadrada, que también la vamos a usar. ¿Bien? ¿Cómo trabaja la raíz cuadrada? ¿Sí? Un número, ¿bien? Y la raíz cuadrada positiva de, ¿bien? Dice, también te la redondea esta raíz cuadrada positiva, ¿bien? Y después, obviamente que es la raíz cuadrada del número a, que es el que está entre paréntesis. Bueno, acá devuelve el más cercano por debajo, ¿bien? Porque recién teníamos, es lo contrario del round, ¿bien? Este te redondea para el más cercano, ¿bien? Y este te devuelve para pero siempre hacia abajo, apuntando hacia abajo, ¿sí? Por debajo del número. Esto es lo que quería hacer referencia yo, a la función random, que la vamos a usar muchísimo, ¿bien? Para obtener los números aleatorios que ustedes antes obtenían en PCI. Recuerden, este random, mat random, me va a devolver números dobles, ¿bien? Me va a devolver números dobles, entre 0, 0.0 hasta 1.0, ¿bien? Esos son los números que me va a devolver. Por eso lo voy a tener que multiplicar por 10, para convertir ese decimal en un número entero. Supongamos, si yo tengo el número, por ejemplo, 0.9, que puede ser uno de los posibles que me arroja, si yo lo multiplico por 10, me va a alargar el número 9. Bien, me lo pasa perdón, me va a devolver el número 9. El 0,9 multiplicado por 10 me va a devolver el 9.0. ¿Bien? Me devuelve siempre un doble, ¿sí? Pero yo ese número lo quiero transformar a un entero. No me quiero quedar con el 9.0, me quiero quedar solo con la parte entera de ese número. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hago para quedarme solo con el número entero del doble? Porque esta función sí o sí me retorna un doble. ¿Bien? Entonces yo lo tengo que castear, se le llama castear, a convertir. ¿Bien? Lo tengo que convertir a entero, a ese número. ¿Bien? Entonces el 9.0, si yo lo casteo,
¿sí? Lo convierto a entero, solamente me va a tomar la parte entera de ese número, ¿sí? El 9. Entonces, de esa manera yo puedo guardar el número 9 acá. Porque si yo quisiera guardar sin castear, si yo esto lo omito, me va a querer guardar un doble adentro de un entero y eso me va a provocar error de compilación, ¿sí? Y yo necesito transformarlo a entero para guardar solo. Entonces, los números aleatorios van a tener que usar mucho esta línea que está acá, apréndansela, está en la página 15 de la guía, ¿bien? Donde ustedes van a tener que hacer toda esta operación, ya aprenderse prácticamente esta línea de memoria para poder obtener números, ¿sí? Si yo quisiera trabajar con números de 3 cifras, ¿sí? Con numéricos de 3 cifras, en vez de multiplicar, o de 2 cifras, ¿sí? Porque acá estaría trabajando con los números del 0 al 9, nada más, ¿bien? Me va a retornar números del 0 al 9. Si yo quisiera retornar números del 0 al 99, voy a multiplicar por 100 acá, ¿sí? Para que me multiplique o me quede la parte entera 2 dígitos, ¿sí? Y si quiero números más grandes, de 3 cifras, voy a multiplicar por 1000 en vez de por 10, ¿sí? Y así voy transformando los números decimales en ¿Puedo hacer una números... consulta? Sí, Sí, ahí dice este último no incluido, el 1.0, o sea, nunca me va a dar ni 10, ni 100, ni 1000, o sea, el número redondo superior nunca lo da. sí, sí va a estar. Lo que pasa es que aquí solamente me va a tomar los números de una cifra si multiplico por 10. Si vos querés números de 2 cifras, vas a multiplicar por 100. ¿Bien? O sea, el número 10 es un número de 2 cifras. Entonces vas a tener que multiplicar por 100 para que tenga 2 espacios enteros acá, ¿sí? Para que tenga 2 números dígitos enteros. Entonces, bueno, Okay. todos los números de 2 dígitos vas a tener que multiplicar por 100. Y el 10 es un número de 2 dígitos. Disculpa, profe. Sí. ¿Cuántos decimales después de la coma da el random? Muchos, porque es un doble. Por eso les digo, si ustedes lo pueden multiplicar, si yo tengo el número este, a ver, suponete, yo tengo el número 0. Qué sé yo, una cosa así. Si yo lo multiplico por 100, me va a tomar estos 2 dígitos. Si yo multiplico por 1000, me va a tomar estos 3 dígitos. Si lo multiplico por 10.000, estos 4 dígitos. ¿Sí? Me puede dar cualquier random por debajo del 1. O sea que me va a dar siempre números de este tipo. Si quiero obtener un número de 2 dígitos, en el caso de lo que me preguntaba el compañero, si yo tengo esto y lo multiplico por 10, ahí me voy a obtener el número 10. Por 100, perdón. ¿Sí? Recuerden que cada espacio del 0, cada 0 que yo ponga, es como que corro 2 posiciones la coma. Bueno, eso lo van a ver en matemática después, ¿sí? Esta coma está acá, entonces cada 0 yo voy a ir moviendo la coma, entonces me va a quedar ahí. Cuando lo pase a entero, solamente me va a tomar la parte entera de nuestro número, ¿sí? Esto. Bueno, eso lo van a ver en matemáticas, es algo que seguramente lo ven en matemática, que lo deben estar cursando. Ah, ustedes no, perdón. Tal vez les falta un poquito de operación matemática, pero cuando ustedes multiplican por un número con ceros, les va corriendo la coma de nuestro número decimal. ¿Bien? Y a la vez, si yo lo multiplico por menos, o sea, después puedo dividir y la coma me la corre para el lado izquierdo, ¿sí? Si multiplico, digamos, si en vez de dividir multiplico, la coma me la corre hacia la derecha. Entonces cada cero me va a correr la coma hacia la derecha. Eso es una base matemática, bueno, que no tiene nada que ver con la programación, pero nosotros acá en programación usamos mucha matemática. Un segundo, Cristina, por favor. Sí. ¿Qué pasa con los otros números? Porque si yo tengo un número decimal bastante grande, como pusiste recién, 54, 54, 54, y lo multiplico por 10, me va a quedar un 5,4 en todo No, caso. claro, un 5,4 ponele. Y ese sí y cuando yo le pongo, nosotros vamos a trabajar generalmente con números enteros. Cuando lo casteo solo me quedo con el 5. Digamos que cuando lo voy a castear, todos los decimales se pierden, no los tienen en cuenta. No los tiene en cuenta, desaparecen, solo me quedo con la parte entera de mi número. Lo que quedó del lado, y que quedó del lado izquierdo de la coma. Sí. Perfecto. O sea, que lo que antes nosotros llamábamos como trunc, ahora ocurre automáticamente.
Claro, sí, sí, sí. Por eso les digo que esta línea de programa medio que la van a hacer un poco en automático, y como les digo yo, van a cambiar acá la cantidad de cero, la cantidad de dígitos con los que quieren trabajar. En este caso estaríamos trabajando con los dígitos entre el 0 y el 9. Si yo quisiera trabajar con 2 dígitos, ya tendría que pensar en el número 100. O Bien. sea que el int que está después del igual prácticamente le está diciendo que es un entero. Para Le que se pueda está almacenar en el... truncando, sí, le está truncando la parte decimal. Y solamente está teniendo en cuenta la parte entera. Eso es lo que deberían considerar ustedes. Pero medio que esa línea, como les digo yo, está en la 15, me gustaría que vayan probando ustedes. ¿Qué pasa cuando multiplico por 10? ¿Qué pasa cuando multiplico por 100? ¿Cómo me queda mi variable? Porque después ustedes la pueden imprimir a esa variable, ¿sí? Yo eso le voy a pedir como ejercicio a todos ustedes, que se pongan a probar esta línea y la vayan, guarden un número, una variable de tipo número, tal cual está en esta línea, ¿sí? Y luego impriman la variable número a ver qué muestra. ¿Sí? Pruébenla qué pasa cuando multiplico por 10, luego prueben qué pasa cuando multiplico por 100, luego prueben qué pasa cuando multiplico por 1000. Son cosas que me gustaría que probaran ustedes. ¿Sí? Se los dejo como ejercicio. Bien, seguimos avanzando. Esa es una de las cosas más importantes. Y acá, la escáner. ¿Bien? Que ustedes hasta ahora no sé si trabajaron con SystemOut, no sé si trabajaron con escáner, pero nuestro escáner vendría a ser equivalente, es otra clase de utilidad, ¿sí? Es otra, y biblioteca, porque nosotros tenemos que incluir esta librería para poder trabajar con todo esto, ¿sí? Entonces, en realidad el string ya me lo pone por defecto sin tener que incluir la librería, pero cuando yo quiera trabajar con escáner, me va a pedir esa librería, ¿bien? ¿Y qué me permite hacer el escáner? Es el equivalente al leer que usaban ustedes, leer datos por teclado, ¿bien? ¿Y cómo se escribe esta línea? Se escribe así. Pongo una variable de tipo escáner, la vamos a llamar leer, por ejemplo, new, para crear un nuevo escáner. Y como quiero ingresar datos, por eso va system in. Fíjense que para imprimir es system out, para mostrar por pantalla, lo contrario. Y acá para ingresar datos por teclado, tengo que poner system in. Esta línea prácticamente también la tienen que poner así, tal cual. Me voy a ir a probarla a PSAIN para que ustedes la vean. Esperen un segundo que borro esos rayones, y se las muestro. Y se las muestro cómo trabaja. Bien. Yo en este momento no tengo la biblioteca útil, pero fíjense cuando yo pongo escáner, quiero declarar algo de tipo escáner, quiero poner la variable leer, new, escáner, tal cual está en el coso, y en la guía, y acá pongo con mayúscula, system, porque si la pongo con minúscula no me anda, punto .in. Perdón, Cristina, una preguntita. ¿Sí? ¿No hay que importar primero la No, utilidad no, de no. escáner? Eso es lo que... Esperamos un segundo, porque lo que Está quiero bien. mostrarles es Perdón. cómo incluir la biblioteca, justamente. Fíjense, acá me presenta este foquito, que me la sugiere. Bien, me presenta ese error donde yo pido importar la librería. Y me la importa sola, sin que yo tenga que escribir a mano el importar. Bien, ya solo me lo sugiere. Entonces yo, si me quiero evitar escribir la mano, importar Java, útil, escáner, tener que tipearlo a mano, yo directamente espero que me la subraye en rojo y ya aprieto el foquito. Bien, por eso tenemos el IntelliJ, que nos ayuda muchísimo. Yo me paro acá en el foquito y le digo, bueno, incluye esa librería. Así vamos a hacer la mayor parte de las veces para tener que evitar tipear a mano. Inclúyame la librería o la clase utilidad que yo necesito para poder trabajar con escáner. ¿Bien? Así de simple. Sí, lo mismo con cualquier otra librería, sí. Eso iba a consultar, que cualquier cosa que yo quiera importar va arriba de mi public class. El nombre ahora es Java aplicación 65, pero siempre va arriba de eso, o puede ir dentro de... No, siempre va antes, porque todas las librerías que voy a importar, ¿bien? Van acá. Primero va el nombre del paquete donde estoy trabajando y luego van todas las librerías a continuación. Después empieza recién el código. Pero vas a ver que el mismo programa te va enseñando cómo hacerlo, porque te va presentando estos foquitos, como diciendo, acá falta algo,
Entonces voy a apretar el foquito y el foquito, ve, acá me está poniendo un foquito, que me falta una llave. ¿Bien? Entonces yo tengo que agregar la llave que me está faltando. Siempre te va a estar avisando lo que falta algo. ¿Me entendés? Incluso vos con el foquito ya solito te lo resuelve, sin tener vos que hacer ningún esfuerzo de pensar mucho. Fíjate acá. Quiero mostrarles cómo funciona esta variable. Leer, ¿sí? Yo quiero leer algo por teclado. Leer, punto, y me va a enseñar todas las posibilidades que tiene esta variable. ¿Sí? ¿Qué puedo leer? Por ejemplo, si yo quisiera leer un string, voy a usar next. Fíjense, next me deja trabajar con un string, leer un string por teclado. Si quiero leer un entero, voy a tener que leer, claro, next in, para leer un entero. Si quiero leer un doble, voy a poner next doble. ¿Sí? Si quiero leer una línea completa, next line. Si quiero leer un long, next long. ¿Sí? Todo esto me va a permitir leer una línea. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero leer la edad, por ahí me cambio un next int. Si quiero leer el nombre de la persona, voy a poner el next solo, que me lee un string. ¿Bien? Entonces depende de lo que quiero leer. Acá tengo que especificar qué tipo de dato voy a leer. En cambio, antes, ustedes ponían que querían leer nada más, y te leía tanto número como cadena, con lo que sea. Acá no, acá tenemos que decirle qué queremos leer. Y fíjense que ustedes se van a ayudar mucho con esto, porque acá les dice que acá les dice qué tipo de datos van a leer, ¿sí? Entonces, declaran la variable de tipo escáner, ¿sí? Leer, y luego la usan, ya como lo venían usando antes, pero van a tener que decir qué quieren leer, ¿sí? Por ejemplo, yo acá voy a poner ingresa el nombre, por ejemplo. Ahí pongo el System Now para que me largue un cartelito. Este es el escribir de ustedes. Bien. Ingrese su nombre. Perdón. Ingrese su nombre. Bien. Y acá abajo pongo el leer. Punto. Como voy a entrar un texto, yo tengo que elegir la opción para texto, que es esta. Ya se las van a ir aprendiendo a todas. Bien. Y leo el nombre. Entonces yo si ejecuto este código, miren cómo va a aparecer. Ahí lo estoy ejecutando. Bien. Y ahí, fíjense, esperen que corran las barras que tengo, ingreso su nombre. Entonces yo voy a poner Cris. Bien, ahí terminó mi código porque no hice más nada. Pero no me largó error. Bien. Ahora, si yo le hubiera dicho ingrese su edad y ingreso una letra, sí me va a largar error, porque estoy usando la lectura incorrecta. Bien. Entonces, miren esto. Si yo le pongo ingrese su edad, bien, yo tendré que ingresar el next in para que me lea un entero. La máquina está esperando un entero. Si yo le llego a entrar una letra, me va a largar error, ¿sí? Porque está solo la lectura para números. Después vamos a ver más adelante el trabajo de excepciones, ¿sí? Cómo podemos mejorar esto si quiero, para que el programa no se me caiga. Voy a tener que trabajar con lo que sería el manejo de errores, pero va a ser en la última guía, van a tener ustedes, ¿sí? Pero fíjense esto. Yo acá me dice ingrese su edad, ¿bien? Y yo en vez de ingresar mi edad, podría ingresar mi edad y todo está bien, pero si yo ingreso una letra, me larga un error, porque está esperando, ¿sí? Está esperando, hay una excepción, porque está esperando un número y yo ingresé una letra y tengo la lectura para número. Entonces, en eso van a tener que tener cuidado. Siempre tener en cuenta qué tipo de datos van a leer con el escáner, ¿bien? Y la biblioteca, como les digo yo, una vez que ya declaran la variable, ya solito les aparece el foquito que les incluye la biblioteca. Y si alguno de ustedes llegara a tener problemas para incluir la biblioteca, es esta la biblioteca que tienen que incluir. ¿Bien? La clase utilidad, se le llama. ¿Bien? Siempre se pone el programa del main y el programa principal. Claro, el main se crea solo, cuando creas el nuevo proyecto, se te crea solo. Este código que dice todo el nombre de mi clase y todo eso, es cuando yo creo el nuevo proyecto, solo se me crea la clase y solo se me crea el main. Todo esto se me crea solo, ¿sí? No lo tuve que tipear yo a mano. Fíjate vos, voy a crear otro proyecto. Me voy acá. Nuevo proyecto.
Le voy a poner un nombre a este, porque yo dejé que Java eligiera el nombre recién, pero yo les pongo acá egg, por ejemplo, egg, vamos a poner egg Java, le ponemos, por ejemplo, egg Java, y ya me queda ese nombre de clase en el proyecto. Va a crearme la clase main o la clase principal con el mismo nombre del proyecto. Entonces yo acá me voy, ahí está creándolo, y yo me voy a parar en el proyecto el Java, donde me va a crear. Acá, en el Java, me va a crear el paquete este por defecto, que le llama, o paquete fuente, me los crea solo, la clase librerías, ¿bien? Que me pone el JDK, ¿bien? Eso me lo hace por defecto. Yo no hice nada, lo único que hice es crear nuevo proyecto. Y me crea la clase principal. Todo eso me lo hace cuando yo creo el proyecto, ¿bien? Entonces, fíjate vos, ¿qué me puso en la clase principal? Le puso el mismo nombre que yo le puse al proyecto, a mi clase principal. Y adentro me creó el main. Ya todo me lo hace solo, ¿sí? Ya todo me lo hace solo. Public, static void, main. Y ese pasa a ser el famoso algoritmo de ustedes, ¿sí? El algoritmo principal. Desde acá voy a llamar todas las demás clases que yo creo, ¿sí? O sea, y el nombre del paquete. ¿Y el escáner se utiliza en el main? ¿O se lo puede utilizar en cualquier parte? Lo puedes utilizar en cualquier parte donde quieras leer datos, ¿sí? Si en un método necesitas ingresar datos, también. Si en el main, yo lo acabo de usar en el main porque no creé ninguna clase, pero podría suceder que, no sé, crear alguna clase cualquiera y quiero pedir alguna información desde la clase interna. A eso le pregunto. Otra cosa que vamos, Claro, perdón, eso es lo que entendí yo. quería completar Claro. una cosa. Muchas veces yo cargo los datos principales acá en el main y lo mando por parámetro. Por ejemplo, si yo quisiera crear la clase persona, yo podría ingresar el nombre, la edad, todo de la persona acá, creo una persona, hago new de persona y la mando por parámetro. ¿Sí? Ya puedo mandar el objeto persona que fabriqué acá por parámetro y después trabajar más operaciones con la persona. Ver el peso, ver la edad, ver que calcule la edad, que haga un montón de cosas, ¿sí? ¿Por Pero cada yo dato podría ingresado ingresar. necesito un escáner o no? Siempre vas a necesitar un escáner. Para usar el leer tuyo del PCI vas a necesitar sí o sí trabajar con escáner. Por Entonces, ahora, por ejemplo, si quiero ingresar 3 números diferentes, necesito 3 escáneres. un único escáner y 3 lecturas distintas. Ah, ¿Sí? listo, perfecto. Un único escáner y yo voy a hacer 3 leer distintos. O sea, a ver dónde tenía el método anterior. Esperen un segundito que cierro esta ventana y me paro en el proyecto que tenía yo primero. Acá, este. Bien. Yo ya puedo reutilizar. Esperen que quiero borrar todos esos rayones. Miren. Yo acá estoy leyendo la edad, pero yo podría tener otro cartel que me lea el nombre, ¿sí? Como lo tenía recién. Voy a meterlo acá adelante y voy a decir, ingrese su nombre. ¿Bien? Y que lea solamente un texto. Yo le voy a sacar el link acá. Bien. Lee la edad, perdón, el nombre, lee la edad. Y fíjense que yo una sola vez, al principio puse el escáner, después puedo usar el leer todas las veces que a mí se me dé la gana. Puedo leer muchos datos más. Muchos datos más que los que estoy leyendo ahora. ¿Sí? El domicilio, el mail, todo lo que quiera de la persona, lo puedo ingresar por acá. ¿Y en qué variable Solamente se guarda? declaro una vez la variable escáner. Y luego la uso muchas veces. ¿En dónde se guardan? Todo esto se va a guardar en el stack, porque son memorias, o sea, por ahora no estoy trabajando con objetos. Cuando yo hago new el objeto, sí, ya se va a guardar en el... Por ahí la variable scanner sí se puede llegar a guardar en heap, pero las otras variables, a ver, en realidad el escáner es una librería, así que no. Se van a guardar todos en el stack. Ah, Cuando creo un objeto de tipo auto, cuando creo un objeto de tipo persona, ahí se van a guardar en el heap. Discúlpame, Cristina, creo que la Sí. pregunta de los compañeros se basan más en si yo quiero utilizar el dato que acabo de ingresar por teclado, en dónde lo podría guardar para poderlo utilizar. Ahí debería instanciar una nueva variable para poder utilizar ese dato. Acá donde querés guardarlo, sí. ¿Dónde quiero guardar este dato que estoy leyendo? ¿Sí? Entonces acá podría declarar una variable, perdón, no sabía qué me refería. Por ejemplo, yo podría guardar una variable string nombre. ¿Bien? Creo una variable string nombre, otra que se llame int edad,
Bien, y acá podría estar guardando nombre, bien, edad, eso, perdón, me comí esa parte. Gracias. Claro, ahí va. ¿Quién fue Francisco el que habló? Me pareció que era la voz de Francisco. Agustín. Ah, Agustín, pensé que era uno de mis mentores. Bien. Chicos, miren esto, yo quiero guardar en variables, ¿sí?, lo que estoy leyendo por teclado, porque si no medio que no lo perdía. Gracias por la acotación, Agustín. ¿Dónde guardo lo que estoy leyendo? En una variable, ¿sí? O podría, en vez de haberlo guardado en una variable, mostrado por teclado. ¿Está bien? El nombre es, y acá guardo el nombre. ¿Bien? Lo voy a concatenar, ¿sí? Fíjense, voy a cerrar acá el paréntesis. Entonces yo voy a decir, el nombre es lo que leí por teclado. La edad es, fíjense, en vez de guardarlo en una variable, lo voy a mostrar. Ahí cambié la idea. En vez de, así no pierdo el valor. ¿Bien? Ahí, ¿a dónde estaba el next? Bueno, me comí los next. Esperen un segundito. Acá tenía que leer. Me comí un pedazo de programa. Punto, nombre. ¿Bien? Acá tendría que leer el estilo. No sé por qué se me borró recién, lo tenía. Bien. Ahí leo el nombre y lo muestro. ¿Bien? Y luego podría decir, no sé dónde está, borré un pedazo de código, ¿ves? La edad, me faltó. ¿Bien? Entonces voy a poner acá la edad. Ingresé la edad, se me borró un pedazo de código. O la borré yo. Bien, ingresé la edad, y acá yo tendría que hacer el leer de la edad. Bien, punto next int, para leer la edad. Ya tenemos. ¿Pero ahí se guarda igual? Ya, ¿Se muestra? Sí, lo tendría que ir guardando. Perdón, ya lo tenía dentro de los Estás poniendo la Por eso, variable. está bien. Ingrese la edad, tendría que poner ese cartel porque si no, no voy a saber. Lo necesito el cartel, perdón, tienes razón. Ingrese su nombre, ahí está, lo estaba haciendo dentro del software. Bueno, me fui del... Bien. Ingrese su nombre. El nombre es, lo muestro. Perfecto. Ahora tendría que poner un cartel que dijera ingrese su edad. Y ahí lo está muestro. abajo, en la línea 32. Sí, pero acá dice, la edad es, tendría que poner acá. Acá que lo Bien. muestre. ¿Sí? Yo me mareé y os mareé a usted. La edad es, acá la muestro. Acá muestro la edad. Y acá tengo que poner que ingrese, porque si no me va a aparecer un cursor y no voy a entender yo qué es lo que me está pidiendo. Claro. Entonces, de última que me lo muestre. En realidad, va a aparecer el cursor con la edad es. Ahí me parece que, bueno, a ver, veámoslo. Voy a poner esto en comentario, veámoslo como queda. ¿Bien? El nombre es, y ahí ingresaría el nombre yo. Pero lo va a mostrar, y primero lo va a ingresar y después lo va a mostrar. A ver, veamos qué pasa si yo no le pongo cartel. Vamos para ahí. ¿Ves que me aparece el cursor solo? Por eso quería poner un cartel antes. Acá me estaba pidiendo el nombre, creo. Ya no me acuerdo si pedía la edad antes, pero creo que pedía el nombre. Vamos a poner Cris. El nombre. Bien. El nombre es Cris. ¿Ves que no me gustaría un cartel que me diga ingrese su nombre? Pues yo ya no me doy cuenta si tengo que poner el nombre o la edad. Entonces me aparece un cursor así saltando y no entiendo lo que tengo que hacer. Por eso quería poner un cartel. ¿Bien? Entonces yo acá tengo que poner mi edad. ¿Puedo mentir? Vamos a poner 40. Acabo de mentir mi edad, chicos. Ahí estamos. Fíjense. Yo acá estaría bueno que dejara este cartel que había puesto, ¿ven? Ingrese su nombre y ingrese su edad, porque si no yo veo un cursor y no entiendo qué tenía que poner primero, si el nombre, si la edad. Entonces viene bien. Perdón, Cristina. Perdón. Entonces ingrese ahí... su edad. ¿Bien? Ahí sí me va a dejar, vamos a separar un ratito. ¿Bien? Ahí sí va a ser un poco más, voy a entender un poco más, porque si no, no sé qué tengo que hacer. Aparece un cursor saltando, sin ninguna explicación, sin nada. Entonces, bueno, ahí vamos, de nuevo. Lo voy a ejecutar de nuevo. Y ahora sí es un poco más lógico, porque dice ingrese su nombre, yo ya entiendo que tengo que ingresar Cris. ¿Bien?
¿Por qué me pidió? Me quedó el cartel mal, el nombre es Cris. Bien, ahora, ingreso su edad. La edad es 40. ¿Ven? Como ahora me dice que ingrese, luego me muestra. Bien, yo ingresé Cris, luego me muestra. El nombre es Cris. Ingrese su edad, yo ingreso el 40 y luego me larga el cartel. La edad es 40. Si yo no pongo ese cartel previo, no me va a mostrar. Si yo no pregunto antes, yo no voy a entender, voy a encontrar ¿cómo se llama? Un cursor a los saltos y no voy a poder. Entonces, una forma es, para que no nos hagamos tanto lío, guardarlo en una variable y mostrarlo cuando a mí se me dé la gana. Y la dejo guardado y no la pierdo después de un rato ni nada. Porque acá no quedó guardado en ningún lado. Lo mostré y en ese momento perdí todo después. Ahora, si yo lo necesito para más adelante, al nombre, lo necesito guardar para hacer alguna operación más adelante, me conviene guardarlo en una variable. ¿Sí? Igual que la edad. Por ejemplo, quiero calcular la fecha de nacimiento a partir de la edad. Entonces, si quisiera hacer un cálculo con la edad, yo no voy a poder porque no quedó guardado en ninguna variable. O sea, lo usé en el momento y lo perdí al valor. Entonces, muchas veces me conviene leerlo y guardarlo directamente en una variable, como habíamos hecho antes, ¿sí? Como habíamos hecho antes, así, nombre, porque por ahí puedo necesitar más adelante, bien, poder usar esa variable de nuevo. ¿Sí? Entonces, qué sé yo, para comparar con otro string, para lo que sea. ¿Sí? O para buscar el substring para agregar el apellido, ¿sí? Por ejemplo, ingresa el nombre, ingresa el apellido y después quiero concatenar los dos strings. En ese caso sí me conviene guardarlo en una variable, para futuramente concatenarle, por ejemplo, el apellido. Y la edad también, podría yo guardarla en una variable en vez de leerla directamente, porque si yo no la requiero usar más adelante, sí, no la guardo nada en una variable. Pero si yo la necesito para más adelante hacer otra operación, me conviene guardarlo en una variable, ¿sí? Eso lo van a tener que ir viendo ustedes, ¿sí? Y ahí yo quedo todo guardado, entonces más adelante podría preguntar por el apellido y concatenar el nombre más el apellido. Eso se podría hacer una buena operación, ¿sí? Pero fíjense ustedes, si les conviene, esto devuelve siempre un valor, el valor de que ingrese por teclado. ¿Lo guardo en una variable o lo muestro adentro de un system out? ¿Sí? Eso lo van a decidir ustedes de acuerdo a lo que necesiten. Si necesito mostrarlo y no necesito hacer más nada, es una opción válida. Si necesito guardarlo porque sí lo necesito para más adelante, bueno, lo guardamos en variables, ¿sí? Así que buenísimo, chicos. Hasta acá me quedo. Cris, Vamos ahí. perdón, una pregunta.